Buenas tardes con todos. Hoy en el programa de JNP tenemos a 4 invitados especiales, empezando con el doctor Alexander. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Después aquí está el historiador Schultz, mucho gusto. Pasando al analista Sionis. Un placer. Y por último al congresista Pestana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, el tema de hoy día va a ser los partidos políticos actuales y los antiguos. Bueno, ¿alguno de ustedes cree que me pueda hablar un poco sobre el Partido Constitucional? Claro que sí. El Partido Constitucional fue fundado por Andrés Avelino Cáceres. Dicho partido crearía una alianza después con el Partido Civil. Dicho partido tenía una influencia británica, por así decirlo, ¿no? Y como consecuencia de esto surgió la fusión también del Civil y el Liberal, auspiciando la candidatura de Andrés Avelino Cáceres, quien ganó las elecciones finalmente. Su mandato fue muy modesto, ¿no? Pero más aún por la crisis de la Guerra del Pacífico. Claro. Qué buena opinión, señor, qué profesional. Sí, concuerdo con usted, doctor Savlich. Y también las obras más destacables del Partido Constitucional fueron como por ejemplo el intento de mejorar la recaudación tributaria, también como la instauración de la educación primaria obligatoria y algunas obras de irrigación que impulsaron la economía del país. Pero yo creo que lo más resaltante fue que se impuso una política de gasto público en la que se invirtió para restablecer lo perdido en la guerra con Chile, seguido de la firma del famoso contrato Grace. Bueno, y ahora que menciona el contrato Grace, ¿alguno de ustedes me podría hablar un poco sobre este? Yo, por supuesto, yo estoy especializado en ese tema, por supuesto. Escuchamos, por favor, historiador. Bueno, el contrato Grace y la actuación de este en nuestro país fue muy benéfico para él. Bueno, porque podemos afirmar que este fue el único partido que en verdad quería ayudar a nuestro país. A diferencia de muchos partidos que hemos visto después de esta época, este es el único que realmente se interesó por nuestra nación. Podría decirlo, ¿no? Sí, la verdad. Señor Pestana, ¿usted no tiene alguna opinión que darnos? Por favor, Lo he visto muy callado, congresista. ¿Usted cree que me pueda hablar un poco sobre el siguiente partido o explicar un poco sobre el contrato este? El Partido de Unión Nacional es fundado por Manuel González Prada. Podemos asumir que la fundación de dicho partido fue en parte una protesta ante el desprestigio del Partido Civil. Dicho partido crea el Germinal, el cual era un órgano de prensa y propaganda del Partido Unión, uno de los primeros en su género durante el siglo XIX y quizás en la historia de la República. Dicho periódico estaba circulando por espacio de 3 años. Muy buena opinión. ¿Qué le parece, señor Segarra? La verdad que me gustó mucho, pero ¿alguno de ustedes me podrá dar una conclusión sobre cómo cerró todo, cómo terminó todo esto? Sería un placer. Su actuación buscó simplemente intereses propios y causó protestas. Y finalmente no el bien del país, no buscando el bien del país. Su partido no tuvo mayores éxitos, ¿no? Pero sin duda arrastró unos destacados adeptos, entre ellos el símbolo aprista o Víctor Raúl Haya de la Torre, quien fue declarado admirador de tan famoso González Prada, que incluso lo llevó a cargar el ataúd una vez que este falleció. Pero eso es historia para otro momento. Interesante dato, señor. Interesante, y espero esa historia. Bueno, ¿habrá otro partido político del cual valga la pena hablar o esos son todos? Por supuesto que hay varios partidos políticos que debemos mencionar. Adelante. Pero uno que destaca entre todos ellos es el Partido Demócrata, fundado por Nicolás de Piérola. Este partido, que tenía un pensamiento del pierolismo, fue agrupado y se constituyó en la oposición política, criticando el proceso electoral en vista de la manipulación de las normas legales. Y todo esto ocurrió cuando Cáceres salió elegido presidente constitucional, teniendo como vicepresidente al coronel Remigio Morales Bermúdez y Aurelio de Negri. Interesante, señor. Puesto. ¿Tendrán alguna, como lo mencionaban, otra conclusión o opinión sobre este partido? Sí, la verdad que yo tengo una muy buena. La gestión de este partido me pareció que fue muy simplemente una oposición fuerte ante el proceso electoral, ya que parece ser algo similar
a lo que va a ser el fujimorismo en el siglo XX. La Casa Dreyfus, de Francia, aceptó la propuesta peruana, que luego se concretó en el histórico y polémico Contrato Dreyfus, por el que se concedió a la empresa francesa el monopolio de la exportación. Interesante dato, la exportación del guano. Bueno, este acuerdo fue terrible para el país y Piérola nunca debió hacer el contrato. De ningún modo, no obstante, las protestas de algunos sectores del país. Bueno, ¿se acuerdan cómo nos endeudamos en esa época? Mala decisión. ¿Cómo olvidar? Sí, Épocas ¿cómo oscuras del olvidar? país. La verdad que sí. Bueno, ahora, el partido de Morales Bernales ejerció una severa represión en contra de sus partidarios. No logró llevar a un acuerdo limítrofe con Ecuador, mediante la firma del Tratado García Herrera en 1894. Asimismo, reinició las relaciones con Chile para decidir sobre la situación jurídica de los territorios de Tacna y Arica. Morales Bermúdez fallece en 1894, siendo reemplazado por Justiniano Borgoño, quien convoca elecciones y triunfa el general Cáceres. Sí, pero congresista Pestana, una opinión acerca de lo mencionado, más preciso sobre Morales Bermúdez, que yo creo que este personaje nunca debió actuar en contra de sus adversarios, porque no logró los acuerdos que beneficiarían al Perú, y esto en realidad nos puso en una posición de desventaja. Simplemente no ayudó mucho al país. De verdad. Muy buena posición. Sí, Johnny, muy, acá en Perú. muy buena posición. Sí, tienes razón. Muchas gracias. Y eso fue sobre el Partido Constitucionalista de Morales, claro. Pero ¿alguno de ustedes me podría dar una opinión general sobre los partidos antiguos, en otras palabras, los del Fujimorismo o los del PPK o algún otro? Claro que sí. Por favor. Bueno, en la época posterior a la liberación del Perú existió solo un partido, el Civil. Este partido trató de hacer cosas muy buenas, pero lamentablemente el Perú siempre ha tenido un problema con el caudillismo, el estilo caudillista. Y siempre van a haber ese tipo de líderes, ¿no?, que van a malograr finalmente todo. Pero poniendo al lado estos problemas, el partido fue fundado por Manuel Pardo y él logró unir la fuerza popular, la juventud intelectual y profesionales, y varios elementos relacionados con la economía peruana. Bueno, me gustaría agregar algo a su opinión, doctor Sablich. Ahora. Bueno, me parece que los ideales del Partido Civil era que tenían una republicana de corte nacionalista, y estos eran estructurados de una forma consciente. La cosa era que se encargara de enfrentar a los militares, como a Castilla, Balta y otros. Por tal razón, muchos limeños y gente de provincia desearán empalmarse. Ah, Sí, la verdad, y siempre. la verdad, Una opinión... ¿alguna opinión, Bueno. congresista Pestana, sobre ese tema? Bueno, con Riagüero y con los partidarios de esta época hay un entendimiento sobre la búsqueda del bien del país, con la excepción del APRA, el cual siempre ha tratado de hacer las cosas para su bienestar propio, buscando asesinar rivales. Los otros partidos, como el Civilista, Riagüero y otros, buscaban ayudar al pueblo, los indios y el Perú. Muy terrible la corrupción en nuestro país. La verdad que sí, la verdad que sí. Pero bueno, hablando del presente, hay una propuesta clara que los partidos actuales nos den. El mismo cuento, señor Serra. Corrupción, estilo caudillista y intereses propios. Por ejemplo, el fujimorismo es resultado de un vacío político. Los fujimoristas han logrado sacar del cargo al presidente Pedro Pablo Kuczynski y también con la ayuda de Kenji Fujimori han logrado la liberación de su padre. La búsqueda personal de la ambición, el beneficio y el poder son lo que están matando la política actual peruana. Sí, Dios mío, este país está cayendo. Bueno. Sí, concuerdo con usted, doctor Sablich. En el Perú hay bastantes males, pero la política está llena de corrupción. Y más aún, la gente que le cree a estos políticos diciendo que van a salvar al Perú, que van a hacer todo lo prometen, pero al final no hacen nada. Tenemos un clarísimo ejemplo, PPK, por ejemplo. Prometió hacer muchísimo, cambiar al país,
que estaba saliendo de todo este tema de la corrupción, de Odebrecht, y él mismo terminó siendo uno de los corruptos. Oro nos prometió, imagínense. ¿Cómo puede ser? Manchado. Bueno, entonces para ustedes, ¿qué deberían buscar estos partidos entonces? Bueno, la verdad, no es que deberían buscar, es si estos tienen alguna propuesta. La verdad a mí me parece que Tienes no. razón. No hay ninguna propuesta, y menos legislativa, en ninguno de estos grupos mencionados. Nada, absolutamente ninguna propuesta. La verdad es vergonzoso estos partidos. Así son la mayoría del Congreso de la República. ¿Por qué no aprovechar de este hecho y crear leyes en favor de los peruanos y derogar leyes que ya no sirven? Estos hacen solo lo que les da la gana, la verdad. Precisamente. Lamentablemente. Precisamente. Pero bueno, ya que lo has explicado de una tan buena manera, entonces, ¿qué creen ustedes que sí deberían buscar estos partidos? Bueno, el partido realmente no tuvo mayor aprobación de los ciudadanos. Solo salió presidente para evitar que Keiko Fujimori no salga como presidenta. Luego, como presidente, Pedro Pablo Kuczynski fue víctima de una emboscada del fujimorismo y de las fuerzas políticas. Al igual que en el segundo militarismo, donde el APRA atenta contra la democracia con el asesinato de un líder político, igual acá sucede lo mismo. La única diferencia que acá hay es que hubo un asesinato político en vez de uno real. Bueno, la verdad que a mí me gustaría escuchar una opinión del doctor Sabris. ¿Qué opina que deberían tener estos partidos? Por ¿Me favor, podría dar por favor, yo les digo una opinión? ahorita mismo. Yo les digo Me parece una gran propuesta. Para por favor. empezar, los partidos, eso creo que es simple, sentido común, los partidos tienen que buscar el bien común, el bien del pueblo. Es decir, menos estilo caudillista, tan viejo, ¿no? El estilo caudillista, menos clientelismo también, más honestidad. No hay ni un solo partido en la actualidad que busque el bien común del pueblo, ni uno solo. Por el contrario, siempre la búsqueda del poder, de satisfacerse a ellos mismos. Ellos, estos políticos han sido elegidos para representar al pueblo, no a ellos mismos. No entiendo. Muy interesante, señor Alex, escucharlo, opinar de todos estos temas. Algún día podemos organizar un almuercito y Claro que compartir sí, ideas. claro que sí. Bueno, Yo la hice. entonces, para ustedes, ¿quiénes son los culpables de todo esto? ¿De quién es toda esa culpa? Bueno, me gustaría responder a esta pregunta, porque es una pregunta muy buena. ¿Quiénes son los culpables de todo esto? Yo no diría que son personas específicas, más bien yo diría que somos todos nosotros los culpables, los electores, porque siempre estamos eligiendo al mal menor, siempre buscando la salida fácil del problema. Lo que vemos todos los peruanos es simplemente pedir que no hayan caudillos y no elegir a nadie que busque ser caudillos. Simplemente no votar, porque suena absurdo, pero si todo el Perú se pone de acuerdo que no vamos a permitir que los caudillos suban al poder, bien rápido va a cambiar el curso de la política. Y es verdad, nosotros lo permitimos, pero nosotros también podemos cambiarlo. Dios mío, qué profunda Por opinión. favor. Bueno, entonces lo que tú me estás tratando de decir es que es una oferta y a la vez es una demanda. Así es, oferta y demanda. Y también hay otro problema, el alto nivel de corrupción. Con el tema de Odebrecht, todos los partidos han pedido plata para sus campañas. Deberían hacer lo mismo que en Chile. Los canales de televisión dan la misma cantidad de horas de publicidad a todo candidato, sin importar quién es. Así no piden gigantescas sumas de dinero para una campaña. Dios mío, señor Segarra, a mí me parece que esta entrevista debería llamarse Desenmascarando a los Malos. Qué interesante, la verdad. Concuerdo Todos con estamos usted. concuerdos. Bueno, entonces me están diciendo que esto es política sucia. Así es, efectivamente. Justamente. Política sucia en su máximo esplendor. Los partidos, tanto del segundo militarismo como los actuales, no son para nada santos. Claro, es cierto que en el segundo militarismo hay menos corrupción y los partidos en este buscaban un poco más el bienestar del país, pero no son libres de culpa porque igual buscaban su propio interés. Este fenómeno se ve en toda Latinoamérica. Qué vergüenza. Lamentable, ven cómo se está cayendo así nuestra querida patria. Ojalá podamos salir adelante juntos como país. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy en JNP. Nos vemos en el siguiente programa. Saludos. Gran entrevista. Muchas gracias.